En el ámbito de la Comisión Técnica de Medio Ambiente que se está reuniendo en este momento, presentamos lo que es el primer Plan Nacional de Gestión de Residuos que tiene el Uruguay. Es un plan a mediano y largo plazo, un objetivo de 10 años que traza las grandes líneas rectoras, ¿verdad?, en lo que debe ser la gestión de residuos en el país. Es un plan en el que además del Ministerio de Ambiente trabajaron 8 ministerios más, el Congreso de Intendentes, las universidades, las cámaras empresariales, el PIR-CNT. Es un gran trabajo, ¿verdad? Y creo que es muy importante. Estamos cambiando, ¿verdad?, el paradigma en cuanto a la gestión de residuos en el país. Estamos apostando a la segregación, a la separación en origen, a la recolección separada, a clasificar, reciclar, valorizar y que aquello que vaya a los sitios de enterramiento sea lo menos posible. Y además nos estamos poniendo una meta ambiciosa que es 0 vertedero a cielo abierto para el año 2025. Y esas son las grandes líneas del plan que acabamos de presentar en titulares, que a partir de mañana está a consideración pública de toda la ciudadanía, que lo pueden encontrar en la página del Ministerio, para que la población pueda también hacer sus aportes, sus devoluciones, y que estaremos aprobando sobre finales de este año 2021. ¿Cómo vas a dar nuevos contenedores para clasificar, nuevos lugares para ir a reciclar? El plan dispone grandes líneas sobre las cuales se desdoblan estrategias de cada uno de los actores involucrados. Aquí no solo se trata de residuos domiciliarios, o sea, los residuos son muchas corrientes, además de los residuos domiciliarios, que son los que a veces más nos inquietan, que tienen a cargo las intendencias en su gestión, están los residuos industriales, los residuos de neumáticos, los residuos de baterías, los de obras de construcción, los de aparatos eléctricos y electrónicos, los hospitalarios, es decir, son muchas gestiones separadas, son gestiones además que tienen cada una su propio plan, cada una de las corrientes, y deben ir alineadas a este plan mayor, digamos, al cual cada estrategia, ¿verdad?, debe alinearse, ¿no? Esa es la realidad. Por ejemplo, Montevideo está armando su plan, va alineado con nuestro plan nacional, y Canelones presentó en esta semana en la Junta Departamental su plan para el quinquenio, que también va alineado con nuestro plan. Es decir, por primera vez, una visión nacional e integral de la gestión parece que era necesaria, que nos hacía falta. Tenemos un gran problema en esto, es un problema que tiene múltiples dimensiones, una muy relevante es la que tiene que ver con las personas que trabajan en la clasificación, que debemos encargarnos de que puedan, ¿verdad?, incorporarse a la tarea, dignificando su tarea, generando empleo y trabajo. También aquí se abren oportunidades de negocios. Estos son algunas exigencias, sobre todo para las empresas, porque acá se consagra un concepto muy importante que es el de responsabilidad extendida al productor. Es decir, el responsable del residuo es quien lo genera, quien lo produce o quien lo importa, y debe generar lo que se conocen como corrientes de reversa, es decir, debe generar los canales para que el residuo vuelva. Entonces, bueno, acá se trata de que cada uno de nosotros se haga cargo del residuo que genera y obviamente generar lo menos posible, tratando de desacoplar la generación del crecimiento económico. Esa es la gran aspiración de este periodo. Ya que estamos en el tema, ministro, ¿qué orientación se le va a dar al tema de la disposición final de residuos en el departamento de Canelones, que había cierta reticencia en algunos sectores de la población porque decían que no querían estar justamente ellos vecinos de un vertedero de residuos? El sitio de disposición final propuesto por la Intendencia de Canelones por el momento sigue suspendido. Seguimos trabajando junto a la Intendencia de Canelones, pero también con la Intendencia de Montevideo en alguna solución alternativa. Estamos avanzados en algunos estudios, no tenemos todavía una solución, pero estamos con más de una opción, ¿verdad?, que es la que estamos analizando más bien desde el punto de vista técnico. O sea, ¿Ahí en Canelones mismo? puede ser en Canelones o no necesariamente en Canelones. O sea, lo importante es que encontremos una solución superadora al original, ¿no? Ministro, la aspiración más ambiciosa parece ser la de que no haya vertederos a cielo abierto. Ahora, ¿cómo se logra eso? Son 19 intendencias, son 19 realidades distintas. Cada intendencia tiene que encargarse de eso, va a ser el ministerio el que impulse que no haya más vertederos. La idea es que el Ministerio lidere un poco en cuanto a la política nacional, que además es un requerimiento de las intendencias, nos están reclamando, digamos, ese liderazgo, esa hoja de ruta que es la que estamos presentando. Nosotros estamos yendo fundamentalmente, en la medida de las posibilidades, a vertederos regionales, o sea, a sitios de disposición regionales, cerrar los vertederos y disponer con celdas impermeables, con tratamiento de lixiviados, en lugares comunes, por ejemplo, a 2 intendencias o hasta 3 en la medida de lo posible. Estamos ya con alguna idea de un par de intendencias que pueden tener un sitio de disposición final común. Ahí tenemos una gran ventaja, es una única inversión para 2 intendencias.
Allí además bajamos los costos en la medida que aprovechamos una mayor cantidad de toneladas en el procesamiento, ahí licuamos los costos fijos y la operativa, porque no es solo generar el centro de disposición, sino luego operarlo y financiarlo. La operativa baja sus costos al manejar mayor cantidad de toneladas y esa es la línea que estamos llevando hacia el interior del país. ¿Y en Montevideo cómo se puede hacer? Porque el volumen de Felipe Cardoso es mucho más grande. O sea, ¿se puede pensar en 2025 sin que haya un vertedero municipal como el de Montevideo? En Montevideo es un sitio de disposición final, no es un vertedero, es decir, cumple con las condiciones mínimas ambientales, pero la idea es que sea cada vez menor lo que va a Felipe Cardoso. Aplicando todas estas líneas que tienen que ver con la recuperación, con la valorización, con las resoluciones que ya sacamos, que tienen que ver con aumentar la recuperación de envases, por ejemplo, con el disminuir, ¿verdad?, la utilización de plástico de un solo uso. Todo eso termina en el vertedero. Cuando nosotros comencemos a generar potencia en las demás corrientes, es menos lo que va al vertedero. Por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son 40.000 toneladas por año en el Uruguay. Ya está comenzando a trabajar la Cámara de Comercio del Uruguay en conjunto con nosotros en lo que es un mecanismo de recuperación de ese material. Es decir, cuando uno cambia la heladera, no puede ir a Felipe Cardoso, ¿verdad? Tiene que ir a una línea de recuperación y eso es lo que está proponiendo el plan. Y por otro lado, y muy importante para Montevideo, es lo que tiene que ver con los residuos de obra de construcción. El 30% del espacio físico de Felipe Cardoso son residuos de obra de construcción. Bueno, a partir de este plan, lo que se va a fomentar es que esos residuos se transformen en nuevos arenados para nuevas construcciones. Ya hay emprendimientos que lo están haciendo, pero esto debemos potenciarlo. Y en eso estamos avanzando, por ejemplo, con la Cámara de la Construcción. Venimos alineados en esos objetivos. ¿Qué inversión conlleva todo este plan? La inversión es, digamos, difícil de definir. Son múltiples acciones de todos los actores. Muchas las deberán llevar adelante los privados. Otras acciones responden a inversiones de las intendencias y en otro caso de las propias cámaras que generan sus planes, ¿verdad? Pero sin duda acá lo que hay es una decisión clara de avanzar en un tema donde el Uruguay hace mucho que no tenía, digamos, una línea de acción. Este tema nos interpela como sociedad, no podemos vivir en el siglo que estamos viviendo con vertederos a cielo abierto, son cosas que tienen que desaparecer. ¿Aquí en este tema las intendencias van a tener la autonomía que siempre tienen para todas sus actividades o habrá, digamos, un plan rector que estructure el ministerio? El plan es este y es al que tienen que ir alineadas las intendencias. Pero lo que hay fundamentalmente es un trabajo en conjunto, hay una colaboración permanente, hay un muy buen relacionamiento y un trabajo articulado entre el Ministerio Rector, que es nuestro ministerio, y la acción que las intendencias tienen que desarrollar en el territorio. Y eso estamos en conjunto y estamos trabajando en las soluciones en conjunto. Es el único modo, por eso es necesaria esta visión nacional. ¿Hay una cifra específica? Sí. ¿Contempla una etapa educativa, digamos, para trasladar esta visión a los más jóvenes, quizás en los centros educativos? Fundamentalmente, nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Entonces, hoy estamos también lanzando una campaña que la van a ver en nuestras redes sociales, pero que también la podrán ver como campaña de bien público, porque Presidencia ha decidido que esta campaña también sea de bien público, tratando de incentivar a esa transformación. También, obviamente, hay un renglón importante que tiene que ver con el trabajo en todo lo que es la educación, vinculado a estos temas, ¿no? Nosotros hemos acordado con la ANEP la inclusión de una materia que es ambiente y desarrollo sostenible en los programas de estudio, es una materia transversal, ¿verdad? Y bueno, y allí estará contenido todo lo que tiene que ver con este proceso. Es fundamental, ustedes saben que los gurises son los primeros en incorporar estos elementos y son los mejores transmisores, ¿verdad?, de los cambios en las prácticas. Entonces allí apostamos también de manera fuerte. Yo creo que en realidad el Uruguay ha avanzado desde el punto de vista cultural en esto, que hay una conciencia ambiental. De hecho, en mis recorridas, y los intendentes también me lo dice la intendenta de Montevideo, la población está reclamando la posibilidad de poder clasificar en su domicilio. Es decir, en su momento esto costó mucho, pero creo que hoy parte de la población está interesada en ser parte de la solución y bueno, y en la otra habrá que trabajar con todos los mecanismos. Ahora, ¿cómo se logra para que lo que uno clasifica en la casa no termine siempre en el mismo lugar, al final de la cadena? Y otro tema, lo que es la basura electrónica, sea celulares, computadoras, que son de uso más común y con obsolescencia programada. Faltan lugares para que la gente pueda depositar un celular viejo o una computadora. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, eso es lo que propone el plan, justamente. Le da tiempos, le da plazos, ¿no? Y está trabajando precisamente en generar esas cosas que hoy no existen. El plan, que es este que ponemos a consideración hoy, en cada una de las corrientes establece sus metas, sus objetivos y soluciona estos temas, ¿verdad? En cuanto a la recolección segregada, que lo decíamos más temprano, es muy importante. Allí hay una responsabilidad de las intendencias, pero por ejemplo, en el caso de Montevideo hay una clara decisión de priorizar, ¿verdad?, la segregación y la clasificación. Va absolutamente alineada con las grandes decisiones del Ministerio. El
quería consultar si hay alguna proyección estimada de un porcentaje de cuánto puede aumentar el reciclaje, la clasificación de electrónicos, de plásticos. Hoy se dice que solo el 1% de los residuos se termina reciclando. Depende la corriente, ¿verdad? Hoy tenemos algo así como el 4% de los envases que se recuperan. La capacidad de reciclaje es ociosa, o sea, tenemos capacidad para reciclar más de lo que recuperamos, ¿verdad? Y yo creo que podemos aumentar. Por ejemplo, en neumáticos estamos por encima del 70% de recuperación. En baterías por encima del 80%, en envases de agroquímicos en el 40%, pero tenemos letargos, por ejemplo, en envases, en PET, donde hay capacidad para reciclar, tenemos que recuperar, tenemos que lograr que esas botellas, por ejemplo, que terminan en la calle, en un curso de agua o en el vertedero, terminen en un lugar para que sean reciclados y a eso apunta precisamente el plan.